Llamar a una persona por sus apellidos, por el número de DNI, utilizar pronombres neutros también. Creo que eso de alguna manera hace el ejercicio del derecho al voto de las personas trans un poco más fácil. La gente comprenderá que cuando hablamos de mujeres, no todas las mujeres son iguales. Algunas usamos vestido, otras usan pantalones, cabello corto, largo. Esa es la expresión de género, la forma en la que expresamos nuestra identidad hacia la sociedad. Si identificamos que de manera general hay como un trabajo informal muy grande en el país, pues las personas trans definitivamente estamos inmersas en ese ámbito. Ni siquiera en trabajos cotidianos, ¿no? Por ejemplo, vas a un supermercado, nunca ves a una mujer trans en una caja, ¿no? Mi DNI en ese entonces no reflejaba mi identidad autopercibida y ahora sí lo hace, ¿no? Entonces, para mí ir a votar es algo mucho más cotidiano, pero no puedo evitar pensar en todas las personas trans que no han accedido a este derecho a la identidad para poder ejercer su derecho al voto y otros derechos más, ¿no? Que el DNI es súper importante. ¿Sabes cómo garantizamos que todas las personas sin discriminación puedan ejercer su derecho al voto? Entre otras cosas, otras medidas, gracias al protocolo para garantizar el voto de las personas trans no binarias en la jornada electoral. Para conversar de eso y otros temas muy interesantes, me parece, estamos con Isabela Fernández, coordinadora de comunicaciones de Féminas Perú. Isabela, muchísimas gracias por estar aquí en Habla OMPE. Gracias por la invitación. Comencé hablando del protocolo que hemos desarrollado en OMPE, pero no solos, sino gracias a muchas instituciones, entre las que está Féminas y otras más, que aglomeran a la población LGTBIQ para darles participación. ¿Por qué es importante esa participación en este tipo de documentos? Bueno, para empezar, es importante y necesario que las personas involucradas o a quienes esté dirigido este documento puedan tener una forma participativa de estar dentro del proceso del documento, ¿no? Y yo valoro mucho eso de ese documento porque siento que es un documento vivo, porque se va actualizando constantemente y eso es muy importante. No es que sea letra y ahí está, hay que cambiarlo, sino permanentemente vamos a estar... ¿Tú te viste involucrada directamente en el procedimiento, en el proceso? Sí. Cuéntanos un poco esa experiencia, por favor. El proceso, en realidad, desde mucho antes, incluso antes de que OMPE tuviera estas reuniones con sociedad civil, ya había participado de una campaña que se llamaba Voto Trans, donde hacíamos este trabajo de monitoreo de personas trans que acudían a votar y pues identificamos estas situaciones de discriminación, ¿no? Definitivamente. Este protocolo, entre otras cosas, a mí me parece que hay elementos muy importantes. Establece la violencia no verbal como un tema ahí crítico. También que hay estamentos que hacen seguimiento a denuncias. Por ejemplo, en la jornada electoral, los miembros de mesa no deberían llamarte por tu nombre, sino por el número de DNI, ¿no? ¿Por qué todas estas medidas combaten la discriminación para ti, Isabel? Pues considerando que las personas trans no cuentan con un DNI que refleje su verdadera identidad en el documento de la identidad, valga la redundancia, pues definitivamente estos pequeños detalles hacen la diferencia, ¿no? Llamar a una persona por sus apellidos, por el número de DNI, utilizar pronombres neutros también. Creo que eso de alguna manera hace el ejercicio del derecho al voto de las personas trans un poco más fácil, ¿no? En un ambiente de paz, pacífico y de respeto, sobre todo. El protocolo tiene y establece parte de nomenclaturas que me parece importante poder explicar, como identidad de género, ¿no? Binarismo sexual, identidad, este tipo de términos se utilizan bastante en este tipo de protocolos, también en la comunidad, pero las personas, los ciudadanos y ciudadanas a veces, en su mayoría, no han podido establecer bien qué significa. ¿Nos puedes comentar qué es identidad sexual, identidad de género y binarismo sexual, por favor, para estar mucho más enterados? Claro, podemos partir empezando con la diferencia entre orientación sexual e identidad de género, ¿no? Porque siempre se habla de personas heterosexuales o homosexuales y las personas trans de alguna forma en el imaginario colectivo entran en la categoría de homosexuales, pero es completamente distinto. No es así. Así es. Cuéntanos, el tema identitario tiene que ver con la forma en la que te autodefines, sería como hombre, como mujer o como persona de género no binario,
Y luego están las orientaciones sexuales, hacia quien uno siente atracción sexoafectiva, ¿no? O sea, tu mismo sexo, el género opuesto, es ahí donde hacemos las diferenciaciones. Luego está el tema de la expresión de género. La gente comprenderá que cuando hablamos de mujeres, no todas las mujeres son iguales. Algunas usamos vestido, otras usan pantalones, cabello corto, largo. Esa es la expresión de género, la forma en la que expresamos nuestra identidad hacia la sociedad. Yo creo que con eso queda bastante claro y por eso es importante tenerlo también en todos los actores electorales en un proceso electoral, ¿no? Tanto miembros de mesa como también el personal que elabora y da soporte a este tipo de procesos. ¿Te has sentido discriminada en algún momento en un proceso electoral, Isabela? Sí, hace muchos años sí me sentí incómoda y precisamente por esto, ¿no? Porque mi DNI en ese entonces no reflejaba mi identidad autopercibida. Y ahora sí lo hace, ¿no? Entonces, para mí ir a votar es algo mucho más cotidiano, pero no puedo evitar pensar en todas las personas trans que no han accedido a este derecho a la identidad para poder ejercer su derecho al voto y para otros derechos más, ¿no? Que el DNI es súper importante. Hablaba al inicio que el protocolo que hemos desarrollado conjuntamente con la sociedad civil, como bien indicas, tiene este elemento de ponerlo en atención a todos, el tema de la violencia verbal. ¿Por qué la violencia verbal afecta tanto, Isabel? Pues es un tipo de violencia que en realidad no se contempla. Cuando la gente piensa en violencia se va hacia los extremos, ¿no? De violencia física, de violencia sexual, pero también hay violencia psicológica, de violencia verbal, que también son igual o más probablemente graves, ¿no? Y en el caso de la violencia verbal, en este caso, situación específica de las personas trans que acuden a votar, definitivamente que no se sientan seguras, que no respeten su identidad, sus pronombres, definitivamente evita que las personas trans acudan a votar, ¿no? Y hasta es no tan clara, no tan específica, no tan a la vista, de repente está medio escondida y eso es lo más peligroso de repente, ¿no? Sí, de hecho, muchas personas trans no se atreven a denunciar esas situaciones porque muchas veces pasan por procesos revictimizantes, ¿no? Claro, eso. La revictimización es lo que debemos evitar en todo tipo de sentido. Annie Rachel fue me parece, fue una pionera en la región amazónica de poder cambiar su nombre, ¿no? Que respetaba su identidad ante los documentos, ¿no? Y yo creo que ese tema no se ha conocido mucho, pero me parece que pone en atención este tipo de problemática. ¿Qué trabas encuentra la población LGBTIQ para este tipo de trámites en instancias del Estado para poder, por ejemplo, que se les llamen como uno se siente? Bueno, en el caso específico de las personas trans, sí celebramos mucho el logro de Rachel, pero no es el primer caso. De hecho, hay muchos, incluido el mío. No, me refiero a la región amazónica, que son más... Exacto. Sí, es importante reconocerlo porque a nivel al interior del país las cosas son mucho más complejas, ¿no? Si en Lima sufrimos transfobia, discriminación, en provincias es mucho peor, ¿no? Pero sí, yo creo que son precedentes muy importantes porque en el Perú no existe una ley de identidad de género como en otros países de la región. Los procesos para poder modificar los datos del DNI, sobre todo, más que nada es el nombre y el sexo en los documentos, pues son procesos largos, engorrosos, costosos, ¿no? Que muchas personas trans tienen que someterse a aceptar para poder lograr este cambio del DNI, que es muy importante. Se logran después de mucha lucha. Así es. Pero felizmente se logran al final. Sí, felizmente sí, pero es importante considerar también todo el contexto en el que se encuentran inmersas las personas trans, ¿no? Que es sobre todo de pobreza, ¿no? Y un cambio de nombre pues costará alrededor de $1,000, ¿no? Wow. Si sumamos los gastos administrativos, el pago del juez, etcétera, es más o menos así. Y si vemos nuestra realidad económica, para muchos es bastante oneroso. Por otro lado, ¿cómo observas tú la participación política de las personas trans y no binarias en el país? ¿Tenemos suficientes, creo que no, representantes? Sí, yo creo que no. Creo que hay una sensación de descontento general de la población respecto a la política. Sí, claro. Pero sería valioso que las personas trans
poco a poco empiecen también a participar, porque esa es la única forma en la que podemos lograr una participación más diversa, más plural, y definitivamente podremos visibilizar nuestras problemáticas, ¿no? Sé que hay compañeras que han postulado al Congreso, a gobiernos regionales, ¿no? Y es muy valioso, más allá de la postura política que tengan, es importante que estemos siempre visibles y seamos participativas. Y ha avanzado un poquito, ¿verdad? Era mucho más difícil antes, ahora parece que hay un poco más de apertura. Sí. Deberían los partidos políticos de repente promover espacios, ¿no? Para la participación. Como tú dices, sin importar ideología, ¿no? Pero ¿por qué sería importante eso? Creo que es importante porque de alguna manera, ¿quién va a entender más las problemáticas de la población trans específicamente que las propias personas trans, ¿no? Por más que hay aliados o personas que estén sensibilizadas, siempre va a faltar este factor determinante, ¿no? Que es la propia experiencia de las personas trans en el ámbito político y en cualquier otro ámbito en realidad. Y ahora que hablas de cualquier otro ámbito, quiero entrar en el tema laboral, por ejemplo. ¿Cómo está en el tema de acceso a oportunidades laborales esta población? Bueno, si identificamos que de manera general hay como un trabajo informal muy grande en el país, pues las personas trans definitivamente estamos inmersas en ese ámbito, ¿no? Y bueno, ni siquiera en trabajos cotidianos, ¿no? Nunca, por ejemplo, vas a un supermercado, nunca ves a una mujer trans en una caja, ¿no? Todavía hay, digamos, muchas brechas que avanzar. Igual, los procesos, OMPE está totalmente comprometido con la ciudadanía, con toda la ciudadanía, con todos y todas, para poder hacer que el derecho al voto, para que hacer que todo ese proceso sea totalmente igualitario. Ese es un poco el compromiso que tenemos. Y de cara ya a unos tiempos electorales que vienen, Juan Yactayo, el cineasta, ha hecho un cortometraje, Chica, protagonizada por una persona trans, que no se ve así nomás. ¿Cómo ves la participación artística, por ejemplo, en cortometrajes, en cine, en obras de teatro, de personas trans personificadas, interpretadas por personas trans? ¿Por qué es importante eso? Bueno, en realidad yo sí celebro que estos tipos de situaciones sucedan, que el cine peruano, la televisión peruana se atreva a hacer estas cosas que en realidad no son novedosas en otros países, aquí sí probablemente, pero es importante porque definitivamente aleja el foco hacia los estereotipos y hacia estos conceptos negativos contra las personas trans y vemos otras facetas, ¿no? Yo creo que este documental, espero que llegue a más personas puedan verlo. De alguna manera visibiliza y contribuye a eso, ¿no? Gracias, Isabela. Ya para ir terminando, ¿cómo ves tú ahora, por ejemplo, junto con el protocolo, volviendo un poco al protocolo, volviendo un poco a los procesos electorales, que básicamente es donde todos somos iguales, porque hacemos el mismo ejercicio? Vamos a elegir a una persona, a ejercer nuestro derecho al voto. Estas próximas elecciones van a ser complicadísimas. Ya hay un protocolo, han habido protocolo ya activo y establecido en algunas elecciones. ¿Facilitará más, lo ves tú, en la participación libre de las personas de la comunidad? Yo quiero mantenerme optimista y yo espero que sí. Espero que sí. Ahora con estas herramientas que hay, con todo el apoyo de la OMPE, espero pues que las personas trans, conforme pase el tiempo, tengan menos resistencia a la hora de votar, ¿no? Y si sufren menos discriminación, definitivamente eso va a ser algo que contribuya a eso. Y estamos de verdad comprometidos en eso, Isabela. Muchísimas gracias por estar aquí en Habla OMPE. Ha sido un gusto conversar contigo. Y con todos ustedes también, sigan compartiendo los episodios, sigan acompañándonos y nos vemos en el próximo episodio. Chao.